Arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, ¿qué servicios ofrece el Basque Cyber Security Center y a quién? ¿Actúa en el ámbito privado o también con organismos públicos? Tal y como nació y está ahora mismo constituido, tiene la prioridad puesta en las empresas. Estamos dentro de SPRI, que depende del Departamento de Desarrollo Económico y de Arantxa Tapia, y por lo tanto nuestra prioridad primera son las empresas. Eso no significa que en situaciones puntuales, cuando se nos haya solicitado desde el ámbito público por situaciones de especial singularidad y debido a nuestra capacidad y especialización profesional, como digo, no quiere decir que no hayamos ayudado también a algunas instituciones públicas. Por dar algunos datos, desde el centro, ¿cuántos incidentes de ciberseguridad se han detectado en Euskadi en lo que llevamos de año y en cualquier caso, cuál es la tendencia también? Sí, en lo que llevamos de año, hasta 30 de abril, hemos recibido 350 contactos por parte de posibles víctimas de ciberataques. Y bueno, en lo que estamos observando es que hay algo más que el año pasado y que bueno, la tendencia es posible que a final de año 2022 tengamos un incremento sobre el año pasado. Nosotros el año pasado registramos 1.373 contactos de este estilo, por lo tanto, como digo, es muy probable que este año superemos las 1.500 o 1.600. No me atrevo a decir, a especular con cuánto incremento, principalmente porque bueno, suelen suceder a veces situaciones excepcionales como el tema de la guerra de Ucrania o bueno, la pandemia, todas esas cosas que nos han ido pasando, que pueden distorsionar mucho las predicciones, ¿no? Por lo tanto, lo único que sí puedo decir es que aparentemente van a ser más que el año pasado. En el contexto en el que hablamos hay también más preocupación y en base a qué aumenta, ¿no? ¿Qué medidas se están tomando? En el caso de la Administración Pública Vasca, decía antes, ¿no?, que en algunos casos el Departamento de Seguridad pues nos pide que participemos en algunas dinámicas de protección porque detectan a lo mejor una situación singular, en este caso por incertidumbre, ¿no? Y la única medida, digamos, que creo que merece ser nombrada es el operativo que se ha dispuesto alrededor de la mesa interinstitucional de respuesta a incidentes, ¿no? Se ha creado una mesa en la que, bueno, con presencia del Departamento de Seguridad, con presencia, por supuesto, del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno y de GIE, con presencia nuestra y con presencia también de las 3 diputaciones y de los ayuntamientos mayores de 40.000 habitantes. La idea es establecer un foro, un mecanismo de diálogo y coordinación para compartir todo lo que tiene que ver con la información relativa a las amenazas que están más activas en Euskadi y a los protocolos de respuesta y de coordinación para que en caso de que llegase a suceder un incidente grave a alguna de las entidades participantes, pues rápidamente se alertase y se tratase de alguna manera de proteger al resto conteniendo esa amenaza. Evitar, como digo, que el daño de uno se convierta en el daño del resto, que pueden estar interconectados, ¿no? En este sentido, me comentabas la necesidad de prevenir este tipo de actuaciones. Eso sí, una vez que se produzca el ataque, ¿qué pasos se deben seguir? Y no sé si hay una diferenciación también por parte de organizaciones e instituciones o incluso ciudadanía, ¿no? Si nos ponemos en un escenario en el cual hemos recibido un ciberataque que nos ha parado la organización, es decir, algo grave, en ese primer momento lo que se hace es pues identificar a las personas que tienen que tomar las decisiones y activar lo que se llama un plan de respuesta a incidentes, ¿no? Se aconseja pues aislar el dispositivo comprometido e incluso pues apagarlo, ¿no? A partir de ahí, en un segundo paso, pues hay que concretar todos los aspectos, como decías, de a quién hay que informar, ¿no? Si hay que informar a la policía, a la chancha, porque ha sido un tema de delito, si hay algún regulador implicado, es decir, imaginemos que sospechamos que hay afectados datos de carácter personal, pues igual hay que informar a la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y ya una vez que se tiene claro lo que ha pasado y se ha conseguido contener y erradicar la infección, pues se inicia de nuevo la reactivación de los servicios, ¿no? Y a partir de ahí hacer que esa información de una manera totalmente anonimizada pues pueda ser utilizada para evitar que esa amenaza, que ese incidente afecte a otras organizaciones. Y creo que lo interesante aquí es progresivamente pues ir elevando los niveles de las protecciones y sobre todo preparar la organización
para recuperarse, ¿no? Porque lo que es seguro es que en algún momento del tiempo vamos a sufrir un ciberataque. Entonces, con esa certeza tenemos que tener todos los mecanismos necesarios para recuperarnos de ella, ¿no? Pasa principalmente por tener unas copias de seguridad bien actualizadas y con la frecuencia que nos pida nuestro negocio, tenerlas además en una red separada de nuestra red de producción para que en caso de que esta red principal se vea afectada, la red de copias de seguridad pues quede limpia, y como digo, pues actuar con mucha prudencia y teniendo claro pues cuáles son los activos más valiosos de nuestra organización, en qué medios electrónicos se apoyan y por lo tanto qué tipo de protección necesitan. Javier Digue, director del Centro Vasco de Ciberseguridad, nos quedamos con esos consejos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Eskerrik asko zuei.